Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos. Así arrancamos Tesis de Salud, nuestro encuentro semanal. Hora de cuidarnos, de cuidar nuestra salud, como siempre, de la mano de los mejores profesionales. Se acerca el verano, tiempo de ponernos el traje de baño y como siempre las mujeres empezamos con algunas preocupaciones sobre nuestro cuerpo. Hoy te vamos a estar contando todos los tratamientos que existen para verte impecable y ponerte ese traje de baño sin ningún problema. También vamos a estar hablando de terapia transpersonal, un enfoque realmente muy interesante que apela a que pensemos en para qué nos pasa lo que nos pasa. Quédate ahí que realmente te va a interesar mucho. Y también vamos a estar cuidando nuestra visión, todos los problemas que tenemos en la visión y la prevención sobre todo, en las consultas oftalmológicas. Bueno, vamos a abrir el consultorio oftalmológico hoy aquí en Tesis de Salud. Quédate ahí que tenemos todo esto y mucho más para compartir con vos. Muchas mujeres lamentablemente nos acordamos tarde de hacer los deberes y de repente nos damos cuenta que viene el verano. Llegó el verano, hay que ponerse el traje de baño y entramos en pánico. Estamos con la doctora Carolina Schneider, es cirujana plástica y así deben acudir muchas al consultorio, ¿no, Caro? Sí, la verdad que la mayoría, porque bueno, es difícil el concepto de constancia, sobre todo en una patología como la celulitis, y aclaro el nombre patología, porque si no parece que como hablamos de algo estético, no es una enfermedad, y realmente es una enfermedad de la piel. Entonces, cuando el paciente entiende que esto es una enfermedad de la piel y afecta a todas las capas y que hay que tener mucha constancia, combinar tratamientos, alimentación saludable, ejercicio, todo lo que hay que hacer, y bueno, siempre vienen a último momento previo a la playa. ¿La celulitis, los pocitos son lo que más preocupa en general en esta época? Y en general sí, junto con la adiposidad localizada, me parece que viene el verano, las prendas más livianitas, hay que mostrar un poco más, entonces esos dos problemas es lo que las pacientes generalmente, digamos, más les preocupa. El pocito visible es un gran problema porque es como que no es tan fácil de resolver. Hoy en día tenemos algunas técnicas, pero digamos que no se cura. Hay que atenuarlo o hacer algún camuflaje. Ajá, a ver, ¿qué hacemos con el pocito? ¿Qué técnicas existen? Lo ideal es hacer primero algo que se llama subcisión, que es una técnica en donde sacamos el hundimiento del pocito, ¿sí? Porque debajo de ese hundimiento hay como un tabique o una fibrosis, llamamos en medicina, que hace que la piel esté como hundida, retraída. Primero hacemos eso y luego colocamos una sustancia de relleno. ¿Eso es quirúrgico, la subcisión? No se puede hacer en consultorio porque es como con una agujita, digamos, y es un procedimiento que realmente se hace con un poquito de anestesia local, súper tolerado, que a lo sumo queda un moretoncito en el post, y que nos ayuda como a eliminar esa depresión. O sea, primero sacamos la depresión y después colocamos una sustancia, que hoy en día contamos con sustancias que duran más tiempo que el ácido hialurónico. Ideal para esa zona, ¿no? Porque si dura tan poco como el ácido hialurónico, estaríamos en problemas que enseguida se empieza a notar el pocito de nuevo. Otros elementos de relleno. Exacto. Otras sustancias. Otras sustancias, como por ejemplo la hidroxiapatita de calcio, que es un producto que dura 2 años. Entonces nos olvidamos del problema, por lo menos durante 2 años. Y de la depresión que trae depresión a las mujeres, de depresión anímica también, es así, ¿no? Es así. Realmente a las mujeres les preocupa mucho y no nos olvidemos que más del 90% de las mujeres tenemos celulitis. O sea, es una patología muy común, no es algo extraño, ¿sí? Obviamente que no todas tienen poseado visible porque eso es una celulitis ya avanzada, es un grado 3, pero la celulitis es algo que afecta a la mayoría. Y si la celulitis no es tan avanzada, no está ese pocito identificable ahí estancado en el mismo lugar, ¿qué otros tratamientos tenemos? Y en realidad generalmente se combina. Una de las herramientas que más se usa es la radiofrecuencia, que es espectacular porque trabaja el colágeno, la elastina, que son 2 proteínas que perdemos a medida que vamos envejeciendo, no solo en la cara, sino también en el cuerpo, y eso produce flacidez. Y la flacidez empeora el aspecto de la celulitis, ¿no? O sea, como que combinamos todas las patologías y el aspecto de la piel es, digamos, poco adecuado y eso empeora el aspecto del pocito. Entonces, combinar radiofrecuencia, tal vez con mesoterapia, que es una técnica ya antigua, pero de las mejores, que es una técnica en donde vamos a hacer microinyecciones de medicación, toda natural, como que son sustancias que son lipolíticas, tensoras, vasodilatadoras. Eso ayuda mucho a mejorar el aspecto de la celulitis. Hablamos
Paula, de tratamientos largos, ¿sí? Para tratar la celulitis por lo menos son 2 meses de tratamiento. Bueno, para las ansiosas está bueno que sepan eso, Exacto. pero bueno, llegamos al verano. Sí, empezando llegamos. octubre, noviembre, más o menos. Arrancando ahora estamos bien. Sí. Y estas sustancias de relleno que se usan en los pocitos, ¿son las mismas que se usan, por ejemplo, en el rostro para las arrugas? Son las mismas, son las mismas. De hecho, la hidroxiapatita de calcio, que es Radies, es un producto, se utiliza tanto en el cuerpo como en el rostro. Y lo beneficioso de estos productos es que incorporan el concepto de bioestimular. Ajá. Algo que suena tan lindo y como tan novedoso. No es tan nuevo, pero es algo que está muy de moda en los últimos años, que es un producto que no solo rellene, sino que también estimula el colágeno y la elastina. O sea, es como un 2 en 1, ¿sí? Mejora la piel y también corrige la depresión o el hundimiento. Claro, hace también un poco de prevención, ¿no? Exacto, las dos cosas. Hacemos tratamiento y hacemos prevención. Ahora, cuando hablamos de relleno, sobre todo en la cara, uno enseguida piensa en esas caras ¿no? que son todas iguales y artificiales. ¿Cómo hacemos para que el relleno quede natural? Mira, eso también se avanzó mucho en lo que es medicina estética y hoy en día hay muchas técnicas nuevas utilizando menos volumen, inyectando en forma estratégica para corregir líneas, para hacer efecto lifting sin cirugía, porque tengamos en cuenta que hoy en día cada vez las pacientes quieren ir menos a quirófano, sobre todo cuando es el rostro. Claro. Quieren hacer un equipo de tensado, quieren hacer un relleno, pero no quieren ir a un lifting, eso está claro. Entonces, las técnicas avanzaron un montón, lográndose buenos resultados sin aspecto artificial, ¿sí? Con un aspecto natural. Claro, eso es fundamental, ¿no? Porque hoy se busca mucho eso, las caras todas infladas, la verdad que no está bueno. No es un concepto de belleza, digamos. Claro. La idea es no transformar, sino conservar, que es algo muy importante. Todas las pacientes son bellas, todas tienen algo que resaltar, entonces hay que conservar esos atributos respetando, digamos, la estructura de la paciente, no transformarla en otra persona. Todas las pacientes son bellas, qué lindo. Qué lindo que llegar al consultorio y que lo primero que te digan es eso. ¿Y el Botox se combina con estos rellenos? Sí, por supuesto. Sigue siendo la toxina, es el tratamiento la vedette, ¿no? A nivel mundial. Digamos que es el primer escalón que cruzan las pacientes, la mayoría. Y porque también tiene un efecto muy, muy importante. O sea, cuando uno se pone toxina, relaja los músculos y las líneas casi que se borran instantáneamente. Es un efecto muy flash, o sea, muy mágico. Pero otra vez, hay que caer en manos idóneas y buenas como la de la doc, porque si no, a veces los resultados son, de nuevo, insisto, artificiales, ¿no? Sí, no solo eso, sino también que hay que ir con profesionales que estén formados, que tengan esta adecuada formación para estas técnicas. No cualquier médico puede inyectar, son conocimientos específicos, es algo que no se enseña en la Facultad de Medicina, ¿sí? Sino que se aprende extra en diferentes especialidades o en cursos especiales. Y realmente la importancia es no solo que el resultado sea bueno, sino digamos, evitar las complicaciones, porque todos los procedimientos pueden tener complicaciones. Entonces la persona que lo haga tiene que estar muy formada, saber cuáles son esas posibles complicaciones y evitarlas. Claro, breve, nos hablabas de la otra preocupación, que es la adiposidad localizada. Sí. ¿Qué tratamientos tenemos para esto? Mira, hay muchos tratamientos hoy en día que tienen que ver con reducción localizada, desde digamos, la reducción con frío, que está tan de moda, ¿sí? Que es este efecto, digamos, en donde se congela la grasa para que se elimine en forma natural, la criolipólisis. Este es un método que está muy de moda en los últimos años. Tengamos en cuenta que son métodos no invasivos, en donde va a haber una reducción, una modelación. No se va a eliminar. Claro. Si ya queremos eliminar, vamos a procedimientos un poco más invasivos, como lipoescultura o mini extracciones de grasa, un procedimiento que está muy de moda también que se llama MELA, que es mini extracción lipídica. Que no llega a ser una lipo, que es con anestesia local y es ambulatorio. Bien. Pero hay que escuchar bien al paciente a ver qué es lo que está buscando. Si busca modelar o busca eliminar. Claro, tiene que ser bien personalizado, sí, no hay un tratamiento que sirva para todo el mundo. No. Bueno, Doc, una genia, como siempre, muchísimas gracias por haber pasado por Tesis. Bueno, qué tema interesante el que se viene ahora, quédate ahí porque te vas a entusiasmar tanto como yo. Estamos con Leonor Inés Pisanchi, que es terapeuta transpersonal. ¿Cómo estás, Inés? Honrada de ser tu testigo, gracias por esta invitación. Bueno, y contanos un poquito de qué se trata esto de la terapia transpersonal. Bien, la terapia transpersonal lo que hace es contemplar al humano desde un todo, donde hay un impacto emocional que va a tener un efecto físico.
y esto trabaja con el más allá de mi percepción de lo que sucede. Entonces, lo transpersonal es una oportunidad que sigue la línea gestáltica y junguiana, lo que se ha llamado psicología positivista, donde se contempla más que por qué nos pasa algo, es para qué nos sucede y nos habilita a contemplar una estrategia para poder salir de un conflicto. O sea, pero parten de la base de que todo sucede para algo, todo tiene un motivo o una razón de ser. Bueno, algo que nos puede habilitar un montón de esto es el concepto de la transgeneracionalidad, que es la psicotransgeneracionalidad, es un concepto donde vos heredas una información que nos invita a nosotros a resolver una situación familiar. Entonces nosotros sabemos que el óvulo transmite la información de mínimo 4 generaciones. Yo voy a invertir un óvulo en mi hija tiene por ende la información de mi madre. ¿Por qué? Porque yo nazco con reserva ovárica. Entonces estos ovocitos maduran en óvulo. Entonces cuando yo invierto mi información en mi hija, es mi hija quien me va a contar el inconsciente de mi madre. Según la información de la epigenética conductual, el grupo metilo tiene la información de lo sucedido en mínimo 4 generaciones y cuando estamos embarazadas 7. Lo que quiere decir que muchos de nuestros comportamientos no nos pertenecen, sino que son comportamientos heredados. Quiere decir, no solo heredas tu belleza y tu ventaja para comunicarte, sino también la forma de relacionarte, la forma de vincularte íntimamente y los problemas no resueltos de tu familia como una oportunidad de poner una nueva información en las futuras generaciones. ¿Qué carga? No, ¿qué carga? ¿Qué oportunidad? Usted lo ve como una oportunidad. Lo que pasa es que es un tema biológico, se llama evolución, se llama supervivencia. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos la oportunidad de poner una nueva información. Esto es lo que explica toda conducta exagerada, toda conducta que es obscena dentro de la consulta, porque se repite mucho cuando el consultante viene y te dice siempre me estafan, siempre me abandonan, siempre me quedo sin trabajo, no puedo avanzar en mi embarazo. Todas estas son cosas que tienen una memoria heredada, porque seguramente no es la primera vez que esto sucede en tu familia y muchas veces la respuesta la tiene nuestro ancestro. A esto, desde este lugar, abordaba Anna-Anselin Schutzenberger con el concepto de hay mis ancestros. Ella era una psicóloga, abogada rusa que se nacionaliza en Francia, antinazi, que sabía ver lo que ven los médicos de cabecera y que sabemos ver los terapeutas que acompañamos durante mucho tiempo. Que hay situaciones que se repiten, que yo creo que son particulares, pero en realidad esto ya sucedió en mi familia. Entonces le pasó a la abuela, le pasó a mi madre y ahora me pasa a mí. Entonces, ¿sirve ir para atrás? Siempre sirve ir para atrás para saber cuál es mi lugar en mi familia. Cuando yo comprendo cuál es mi lugar en mi familia, yo abandono el rol de víctima para poder poner una nueva información. Y esto siempre es ventajoso para la descendencia. Nosotros hoy podemos dar fe que somos la primera generación que nos enamoramos con deseos de pertenecer a una pareja, porque ya no necesito a mi pareja, sino que somos 2 individuos capaces de llevar adelante la intimidad de la familia. Cuando antes los matrimonios eran concebidos desde la carencia porque o venían de inmigraciones o venían de desmadres sociales o venían de procesos políticos. Entonces los inmigrantes muchas veces se casaban con una paisana por carta. En estos 17 años de acompañamiento terapéutico lo que yo sé es que la historia familiar es lo que va a ser como una suerte de guión y yo soy una actriz nueva de esa película vieja, pero está guionada por el ancestro. O sea, te condiciona, pero vos podés cambiar de alguna manera el resultado final. Cuando tomás conciencia te liberás del paquetón. Y entonces ya empezás a liberar esta información para la descendencia. Y esto es una oportunidad que tenemos, pero también es una responsabilidad de salir de víctima, de cortar con la queja y poder mirar el para qué de lo que me sucede. ¿Y cómo se aborda, ¿no? Desde la terapia, digamos, algún conflicto que uno te trae, por ejemplo, al consultorio? Muy bien. Mi forma de trabajar, yo me estoy formando en leyes biológicas hace 6 años, actualmente cursando en la UBA, en lo que ha sido el descubrimiento de Hammer. Lo que sabemos es que nosotros tenemos 4 hojas embrionarias que conforman la totalidad de nuestro cerebro. Tronco cerebral, cerebelo, sustancia blanca, materia gris. Esta última es la que nos permite vincularnos, nos permite relacionarnos y tiene que ver con el cortejo, la memoria del mamífero y la familia, la manada. Por ende, en mi consulta primero se va a preguntar ¿con quién vivís? ¿Hace cuánto que estás con la persona con la que estás? Si esa persona es padre de tus hijos, si dentro de tu territorio vivís con tu madre, si dentro de tu territorio vivís con tu tía. Todo esto lo que hace es readaptar a los individuos de un sistema.
Entonces no es lo mismo que vos formes tu familia con tu madre o que tu madre venga a vivir ahora que vos hace 15 años que tenés intimidad con tu pareja. Entonces tu cerebro debe adaptarse a esta realidad. Entonces tenemos la oportunidad, a partir de la terapéutica, de la consulta, empezar a ordenar los desórdenes, y la biología y el transgeneracional son elementos ventajosos donde yo puedo hacer una estrategia pero precisa. Entonces ya no tiene tanto que ver con por qué me pasa esto, sino comprender que tal vez la presencia de mi madre en mi casa puede generar un estado de estrés que de mayor presión arterial. O si yo no me siento confortable en el lugar donde yo vivo, porque estoy viviendo con mis suegros y hace poco que me casé, puedo estar adaptándome para no concebir. Lo que hoy hablamos, el anticonceptivo natural, que es un elemento ventajoso que la biología me da para no entrar en un escenario de dolor. Pero para que yo no entre en este escenario... El anticonceptivo natural es personas que tienen dificultad para concebir, ¿no? Que tienen alguna alteración. Puede tener un diagnóstico o no tenerlo. O no tenerlo. Simplemente sabemos que... Claro, pero la persona, vos decís una oportunidad, pero la persona lo vive como, quizá, ¿no? En muchos casos lo vive como un problema. Yo estuve ahí, lo sé. Ajá. Se vive con profunda desvalorización, tristeza y soledad, porque como mujer hemos sido concebidas para concebir. Con un mandato, ¿no? Con la idea de la progenie, entonces ya no seríamos suficientemente aptas para esto. Sin embargo, lo que sabemos es que cuando mi biología se adapta, me está preservando de algo. Cuando yo entiendo cuál es mi lugar en mi familia, primero vivo con paz porque acepto. Y a partir de comprender qué pasa en mi territorio, es que yo puedo hacer movimientos precisos, biológicos, porque la biología se resuelve con biología. Entonces yo puedo poner una nueva información donde tal vez sea permitirme estar tranquila un tiempo, anidar y luego buscar un lugar donde estar con mi pareja, por ejemplo. Si yo estoy, motivos de consulta, quiero concebir y no puedo, y hacen varios tratamientos, y la pregunta va a ser, bueno, muy bien, ¿cuánto tiempo fuera de casa estás? Bueno, yo trabajo 12 horas, pero cuando yo sea mamá voy a dejar de trabajar. Muy bien. Si yo no me afemineizo, y de ninguna manera significa no trabajar, sino no anido, es muy difícil que mi biología me perciba que yo estoy para poder concebir, y tal vez yo esté más para sobrevivir. Entonces, mi biología va a preservarme a mí primero, para que yo pueda luego concebir. Entonces, la biología no se basa en futuros potenciales, se basa en un acá y ahora. Cuando yo puedo comprender, por ejemplo, que una alta prolactinemia, que ha sido mi caso, me estaba preservando de no ser madre, pero me estaba contando que en mi familia las mujeres pasaron hambre a la hora de tener un hijo, por eso yo generaba un propio alimento, es que pude comprender que si yo no me sentía garantizada en el ingreso económico de mi pareja y mío, iba a ser muy difícil anidar. Entonces, si yo estoy en un ambiente donde mi pareja no trabaja lo suficiente, porque biológicamente la hembra que está embarazada no puede salir a cazar igual, necesita un backup, y como pareja no me refiero a hombre o mujer ni género, sino roles claros, donde si yo me afemineizo necesito una figura masculina que cuide el perímetro de la casa y yo me sienta contenida, es muy difícil poder anidar un embrión. Mira. Bueno, sí, es como una perspectiva maravillosa, muy interesante y muy distinta, ¿no? Que te abre la cabeza y bueno, te hace pensar en cosas que quizás no le prestas atención. Para seguir charlando largo y tendido, te vamos a volver a invitar, Leonor, porque es muy interesante este approach. Gracias por haber estado en Tesis. Gracias. Tengo acá algunos números de un informe de la Organización Mundial de la Salud sobre problemas en la vista. Y la verdad que los números son alarmantes. 2.200 millones de personas tienen deficiencia visual o algún tipo de ceguera. Y de estos casos, 1.000 millones podrían haberse evitado o no fueron tratados. Vamos a desmenuzar un poquito estos números y charlarlos con el doctor Daniel Badosa, que es especialista en oftalmología. Gracias, doctor, por estar acá con nosotros. Esto incluye todo tipo de problemas visuales. Básicamente encara dos patologías. Una son los vicios de refracción, que como llamamos nosotros, a la necesidad de tener un anteojo para ver bien. Y hay mucha gente sin acceso a la salud, dentro de ello la salud visual, que tiene miopía, astigmatismo, o presbicia o hipermetropía, algo que se pone un anteojo y
y puede trabajar perfectamente y ser útil a la sociedad y no tiene acceso al mismo. Claro, pero esa son es una parte, muchas personas, ¿no? Es una las que parte. Están con esa dificultad de acceso. Exactamente. Que preocupa. Esto es en el mundo, ¿no? Eso es en el mundo. Mundial. Obviamente la gran mayoría de los pacientes que tienen esa dificultad están en los países en vías de desarrollo o subdesarrollados. Claro. ¿Cuáles son en general las causas de deficiencia visual? Bueno, las tratables fácilmente son las que acabo de decir, donde un anteojo resuelve el problema, y después tenemos las enfermedades, de las cuales la oftalmología en los últimos 30, 40 años avanzó tanto que hoy en día todo eso es prevenible. Ajá. Curable, hoy en día tenemos solo una patología que es la catarata. Y eso, hay muchas campañas de salud pública en todo el mundo, incluso acá en nuestro país también. Hemos hecho un operativo, el Consejo Argentino de Oftalmología, con otros grupos, con la Fundación Elena Barraquer de España. Hicieron una actividad el año pasado donde operaron alrededor de 200 personas de catarata, que estaban ciegas por la catarata. Entonces, esas actividades se puede hacer con un costo relativamente bajo para la salud pública, y eso saca a la persona de la ceguera. Después hay otras dos grandes patologías también prevenibles, que son el glaucoma y la maculopatía. Fundamentalmente el glaucoma, que es la presión alta en los ojos. Hagamos foco en la prevención. ¿De qué manera se previenen estas enfermedades? Porque vos decís, estas dos, una vez que están instaladas, no tienen cura. Exactamente. Lo que se perdió es difícil recuperarlo. Claro. En glaucoma, hoy en día es imposible recuperarlo, lo perdido. Simplemente podemos frenar y que no se siga perdiendo. Claro, por eso es tan importante la prevención. A ver, ¿cómo Y la única forma de prevenir, como todo en medicina, haciendo la consulta con el médico oftalmólogo, en nuestro caso. No es que quiera tirar agua para nuestro molino. No, bueno, pero es la realidad. Es la realidad. ¿Cuándo uno tiene que acudir al oftalmólogo? Bueno, la edad bisagra son los 40 años. A partir de los 40 años es donde es prudente que una persona sin antecedentes haga una consulta cada 2 años. Cuando ya el brazo te llegó hasta acá y no se extiende más. Yo siempre digo que la presbicia es algo que nos puso Dios o la naturaleza para que vayamos al oftalmólogo y consultemos y evitemos las demás enfermedades que nos pueden dejar ciegos. Ok. ¿Y qué se puede detectar o con qué nos podemos encontrar en un consultorio oftalmólogo más allá de la presbicia? Y fundamentalmente el oftalmólogo mide la presión, observa la parte anterior del ojo y después ponemos unas gotas que dilatan la pupila y nos permiten ver el fondo del ojo. Y en el fondo del ojo encontramos, se pueden detectar maculopatías precoces. Usamos el fondo de ojo también para evaluar a los diabéticos. La retina es uno de los tejidos focos donde la diabetes trae daño. Y la retinopatía diabética también es otra enfermedad prevenible, solamente con que el paciente diabético venga una vez al año al control. Ahí es distinto. Si hay diabetes, una vez al año. A ver, la detección precoz de todas estas patologías, ¿qué implica? ¿Se puede hacer algún tratamiento que las detenga? Exactamente. En el caso del diabético, en cierto nivel de retinopatía diabética hacemos láser o hacemos inyecciones en otros casos. En el caso del glaucoma, inicialmente indicamos gotas que hacen bajar la producción de un líquido que hay dentro del ojo y hacen bajar la presión, y todo eso previene las consecuencias de la enfermedad. En cuanto a las enfermedades que vos decías se solucionan simplemente con anteojos, ¿no? ¿Qué pasa cuando un anteojo no se utiliza a tiempo? Bueno, en general la gente es medio reacia a usar anteojos, ¿no? Salvo cuando no le queda otra. Pero la enfermedad sigue avanzando o la patología sigue avanzando, se agudiza. En el caso de la presbicia, la hipermetropía y la miopía, la patología avanza por sí misma. El anteojo en sí no tiene un efecto preventivo. El único caso donde sí o sí hay que usar el anteojo es en los chicos menores de 8 a 9 años. Ahí es donde el anteojo es fundamental para que el ojo reciba una imagen enfocada en su retina y envíe esa imagen hacia el cerebro para que el cerebro establezca todas las conexiones de las neuronas que van a desarrollar la visión. Bien. Un chico que llega a la consulta después de los 9 años y tuvo un defecto refractivo, un estrabismo o una catarata infantil, hizo que ese ojo no se desarrolle y no se le desarrolla la corteza visual. Entonces, más adelante, cualquier cosa que hagamos, nos vamos a encontrar con la limitación de que el cerebro no ve. Tenemos que tener en cuenta que los ojos son los detectores de la imagen, pero la percepción de la visión la tenemos en el cerebro. Claro. Entonces los primeros 8 años son fundamentales
para el desarrollo visual del chico. Entonces, en los chicos, ya que estamos hablando de cuándo hay que controlar, ahora casi es como una ley que hay que hacer un fondo de ojo en el recién nacido. En realidad el control más importante lo hace el neonatólogo cuando el bebé nace. Le hace el reflejo rojo con un aparatito, que es como evaluar el reflejo que se ve el puntito rojo en las fotos. Si hay puntito rojo significa que todo el aparato visual, todo el ojo, tiene sus medios transparentes, que la luz llega hasta la retina. Si no hay reflejo rojo, entonces ahí sí tenemos que actuar nosotros de manera inmediata, porque puede ser una catarata, cosas que hay que solucionar de manera urgente. Después un control al año, año y medio, y yo siempre considero que 3 años y medio es una edad ideal para que un chico se haga un control, porque si encontramos algo tenemos tiempo suficiente para que los tratamientos hagan efecto y que llegue a los 8 años con su corteza visual perfectamente desarrollada. Todo lo que hagamos después no va a alcanzar, no va a servir de mucho. ¿Y en la vida adulta? En la vida adulta, cada 2 años después de los 40, salvo que haya antecedentes. Si hay un paciente, una persona que tiene cosanguíneos, es decir, padres, hermanos o hijos con glaucoma, por ejemplo, tienen altas chances de ellos tener glaucoma y no darse cuenta, porque la presión alta en los ojos no trae síntomas. Bueno, muchísimas gracias. No, al contrario, un gusto para mí. Hasta luego. Y así llegamos al final del programa de hoy. Como siempre te decimos muchísimas gracias por acompañarnos, por estar del otro lado y nos reencontramos la próxima semana con más Tesis de Salud.